Bienvenidos amigos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo lo están pasando? Tenemos ahí a Jorge Pozzi en controles de emisión. Quiero decirles que hoy vamos a escuchar una conferencia de Gustavo San Román. No sé si lo recuerdan, pasado por aquí, por los estudios de Radio Uruguay, pasó por La Máquina de Pensar. Gustavo San Román es un investigador uruguayo que tiene un alto cargo ahí en la Universidad St. Andrews, que es la tercera de Gran Bretaña, y es la primera de Escocia. Gustavo San Román vive en Escocia, ahí en Gran Bretaña. Él está llevando a cabo una investigación sobre Rodó y bueno, dictó esta conferencia en el marco de la Sociedad Rodoniana, esta conferencia que vamos a escuchar ahora y que se titula Rodó y la religión. Bueno, este es el plan de lo que les voy a hablar. Les voy a hablar un poco, me parece, asumo a lo británico que nadie sabe nada de nada. Es una cosa que aprendemos allá. Les tengo que hablar al personaje de la calle inteligente. Esa es mi meta. No le hablo al rodoniano acérrimo solamente. Espero que también a él o ella. Pero les voy a empezar a hablar un poco sobre la religión en Uruguay, en términos generales, de contexto. Luego voy a hablar del libro que más nos atañe en este caso, que es Liberalismo y Jacobinismo, del 1906. Luego les voy a hablar de Rodó y la religión en varios aspectos, el asunto de la familia y de su infancia católica. Voy a referirme a sus papeles privados, a alguna indicación de sus obras también y correspondencia, más allá del liberalismo y jacobinismo. Y voy a hablarles de sus últimos escritos, en los que también hablaré de la audiencia esa con el Papa, y voy a entonces volver al texto principal, y luego concluiré con algo. Pero empezamos con el tema de la religión en Uruguay. Es un tema que se está tocando mucho últimamente, en los últimos 20 años o así. Entonces, del 30 al 19 o 18, hubo lo que los historiadores llaman el proceso de secularización. Y les voy a citar uno que tiene interés personal, me parece, por lo que ha escrito bastante, que es Gerardo Caetano. Él habla de tres momentos, que son 1859 al 85, lo que él llama la institucionalización del conflicto. Conflicto porque en el 59 teníamos el primer vicario apostólico de Uruguay, Jacinto Vera, un hombre que fue muy fuerte en su actividad durante esos años y terminó siendo el primer obispo de Uruguay, justo antes de morirse. El otro periodo es del 85 al 1906, que es la difícil conformación de una nueva relación, como él llama, entre Iglesia y Estado, y del 906 al 9 es el camino hacia la separación constitucional. Y en el 6 es justamente donde nos va a interesar a nosotros, que es la polémica entre Rodó y Pedro Luis. Los mojones, digamos, grandes de la relación entre el Estado, oficialmente, desde el gobierno del Estado y la Iglesia, empiezan en 1861, a poco de llegar Jacinto Vera, en lo que se llama el caso Enrique Jacobsen, que era un masón que, muerto en el interior del país, no renegó su relación con los masones. Entonces Vera dijo que no se puede enterrar. Y Vera, claro, un hombre sensato, no vamos a dejar los cuerpos sin enterrar, entonces vamos a hacer, y inmediatamente secularizó los cementerios. El otro, quizás importante, es la ley de educación, que fue laica, gratuita y obligatoria, gracias a José Pedro Varela, en el 77. En el 85, Santos introduce la obligatoriedad del casamiento civil. Hasta ese momento los casamientos eran en la iglesia, ahora pueden ser en la iglesia, claro, pero tienen que ser civiles primero. El 7, la ley de divorcio, que en el 13 se hizo por la sola instigación de la mujer, y ya nos pasamos del periodo que nos interesa, porque Rodó ya se murió, pero porque es bonita esta ley también, y todavía existe el calendario civil de las fiestas religiosas, convertido a otros lugares. Pero vamos a ver un poco lo que dice esta gente, los grandes admirados por Rodó. Un texto muy importante es de Esteban Echevarría, el dogma socialista, pero antes de él hubo una versión que se publicó en este país, ¿no? Una versión uruguaya que salió en Montevideo y salió en el último
fascículo del iniciador, el 1 de enero del 39, irónica esa fecha, porque es la fecha del último, nunca más salió, y salió en 1 de enero. Y ahí lo llama el Código o Declaración de los Principios que constituyen la creencia social de la República Argentina. Y lo hizo acá porque no podía hacer esto con Rosas en Buenos Aires. Y esto tiene una serie de palabras simbólicas, y son simbólicas de la fe de la nueva generación argentina, y yo elegí un par de ellas nada más, pero la número 6 es Dios, y dice el texto que centro y periferia de nuestra creencia religiosa, el cristianismo es su ley. Otra declaración de este código: he aquí el mandato de Dios, he aquí el clamor de la patria, he aquí el sagrado juramento de la joven generación. Mas al que adultere con la corrupción o al que traicione los principios de la libertad, del honor, del patriotismo, y una serie de cosas así, y al final de esos se dice anátema. Y esa palabra quiere decir envío al infierno, quiere decir desastre para la persona que haga eso. Hay una serie de ellas. Luego, cuando habla de la asociación, es otra de las palabras, dice que la asociación para el hombre es una ley de la providencia y una necesidad de su ser. Y la religión natural, ahí lo dice explícitamente, esto es una declaración de deísmo. La declaración natural es aquel instinto imperioso que lleva al hombre a tributar homenajes a su creador. A ella se contrastan las religiones positivas, aunque dentro de ellas, de las positivas, la mejor de las religiones es el cristianismo, porque no es otra cosa que la revelación de los instintos morales de la humanidad. Y el cristianismo, y esto es muy importante me parece a mí para esta discusión de hoy, debe ser la religión de las democracias. Esta generación lo que estaba haciendo era construyendo un nuevo país. Echeverría y sus compinches de la generación del 37. Pasamos a los principistas, saltamos un par de generaciones y tenemos un texto muy famoso, fascinante, que es la profesión de fe racionalista. Y ya el título nos está diciendo que hay un interés en unir la razón con la fe. Esto es del 72, 30 años después. Ahí habla de dogmas fundamentales, entre los que se incluyen, sobre todo, en primer lugar, Dios. Y también hay otros: razón, libertad, sentimiento moral, deber, sanción divina, inmortalidad. Y dice: los que suscribimos, profundamente penetrados de que en la propagación activa de las más puras doctrinas religiosas es donde debe buscarse el ennoblecimiento y dignificación de la personalidad humana, el más seguro goce de libertad, el afianzamiento de las verdaderas instituciones democráticas y la más poderosa y sólida base de nuestro perfeccionamiento social y político, principalmente nos asociamos con el firme y decidido propósito de difundir por todos los medios legítimos los principios religiosos que nuestra razón concibe. Profesamos que todo hombre ha recibido de Dios, ser supremo y creador del universo, la razón, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Entre los firmantes de un dato interesante, entre los firmantes de esta profesión de fe está Luis E. Piñeiro, que es primo de Rodó y es el responsable de llevarlo al Elbio Fernández. Brevemente, la Comisión de Caridad, dentro del impulso secularizador del vallismo, decide retirar los crucifijos de los hospitales públicos en 1906. El amigo de Rodó, Juan Antonio Zubillaga, del que se acuerdan también tuvo negocios de dinero, pero en estos momentos era el director de La Razón, y parece que le pide la opinión a Rodó, el gran intelectual de la época: ¿qué le parece a usted esta decisión de la Comisión de Caridad? Rodó escribe una carta a La Razón en la que se opone a esa decisión. Y su argumento, en breve, de esa carta, yo creo que tiene dos aspectos principales. Lo primero que dice es que se trata de una medida de intolerancia que no es liberal, sino que es jacobina. Jacobinos son los del Reino del Terror, que siguió a la Revolución Francesa,
los que, y es una mentalidad, de acuerdo a Rodó, y creo que en ese sentido tiene mucha razón Rodó, es una manera de pensar, digamos, monolítica, en la que se toman las decisiones de manera drástica, no hay grises, es blanco y negro todo, y ese es el primer y sólido, y me parece a mí muy feliz, argumento de parte de Rodó. El segundo argumento es el complicado. El segundo argumento es que el crucifijo, como signo de Jesús, representa la caridad por excelencia. Jesús, más allá de su significado religioso, es el hombre más grande de la historia. Y además personifica la caridad. Liberalismo, no. Digamos mejor, jacobinismo. Se trata efectivamente de un hecho de franca intolerancia y de estrecha incomprensión moral e histórica, absolutamente inconciliable con la idea de elevada equidad y de amplitud generosa que va incluida en toda legítima acepción del liberalismo. Es, también muy bellamente puesto, esta lógica en línea recta del jacobinismo que así lleva a las construcciones idealistas de Condorcet o de Robespierre, como los atropellos inicuos de la intolerancia revolucionaria. Condorcet y Robespierre están detrás del jacobinismo, y conduce fatalmente a los más absurdos extremos y a las más irritantes injusticias cuando se la transporta a la esfera real y palpitante de los sentimientos y los actos humanos. Y aquí yo creo que ya tenemos el resto de su argumentación, que va a ser larga, el hecho de que es solo lógico, solo racional, aunque eso también es discutible, pero que se olvida del resto de lo que nos hace humanos. Y eso creo que va a ser el argumento fundamental, al que el contrincante con ese no hay sintonía. Solo dice un individuo extraño, una persona rara, se ofendería. Lo que la conciencia de un pueblo consagra, y aún más lo que la conciencia de la humanidad consagra, que es Cristo, como juicio definitivo y sanción perdurable, tendrá siempre derecho a imponerse sobre toda disonancia individual para las manifestaciones de la rememoración y la gloria. Está hablando ahí de que los grandes hombres que tienen monumentos en las calles, habrá alguno que diga este no es bueno, pero bueno, eso la sociedad tiene que reconocer los grandes hombres. Me parece a mí entonces que lo que él está diciendo es, en general, se puede hablar de tres aspectos: el rechazo a la tradición, el énfasis en lo negativo, sabemos que Rodó se define y lo vemos siempre como optimista, y el tercero, me falta el 3 ahí, es la falta de respeto a los héroes. Otro tema recurrente de Rodó. Los grandes hombres en general, grandes mujeres no hay muchas en su trabajo, lo siento. Dice, el jacobinismo tiene por característica, es la que yo llamo la primera, con relación a las cosas y a los sentimientos del pasado, esa funesta pasión de impiedad histórica que conduce a no mirar en las tradiciones y creencias en que fructificó el espíritu de otras edades, más que el límite, el error, la negación. Y no, el segundo aspecto, lo afirmativo, lo perdurable, lo fecundo, lo que mantiene la continuidad solidaria de las generaciones. Y 3, perpetuada en la veneración de esas grandes figuras sobrehumanas, profetas, apóstoles, reveladores, que desde lo hondo de las generaciones muertas iluminan la marcha de las que viven como otros tantos faros de inextinguible idealidad. Bueno, él pensó que ya estaba todo solucionado, pero llega un contrincante difícil, muy sagaz, que después de por cierto, va a hablar ahora Pedro Díaz, pero después no habla más, porque dijo luego más tarde que se informó su padre, se enteró su padre y él ya no se dijo esto. Pero le da alguna piña, se la tira en el Parlamento más adelante, con otros temas, de que hablé la otra vez. ¿Qué dice Pedro Díaz? En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Continuamos escuchando la conferencia Rodó y la religión que dictara el profesor Gustavo San Román en el marco de la Sociedad Rodoniana. Pedro Díaz era un liberal, un diputado liberal, todavía no, lo va a ser más adelante, pero era un liberal de lo que se llamaba ya el centro liberal. En Montevideo se había llamado el centro Bilbao antes por el chileno liberal. Él dice que la cuestión es simple, es una cuestión, dice, simple de igualdad y de justicia, que está bien, que no hay duda de que está bien la decisión de la Comisión de Caridad, eso hay que sacarlo. Y dice que para fundar esta tesis, el ilustrado articulista, la tesis de él, de que había que mantenerlos, ha tenido que atribuir al crucifijo una significación representativa que no tiene, y a Cristo un rol histórico que la ciencia le niega rotundamente. El término ciencia va a aparecer bastantes veces en su exposición. Y dice que el crucifijo es señal inequívoca de religión, que no se lo puede entender de otra manera, que es algo que Rodó estaba indicando en su primera carta y al tema que va a volver. Una de las tesis de Rodó, a mí me parece quizás una de las más pobres, tenemos que ver a Cristo sin la religión. Pero bueno, este dice que no se puede ver sin la religión. En la historia, además, este crucifijo, dice Pedro Díaz, ha sido símbolo de crimen, barbarie y de opresión, que no se borra con la más bella de las frases ni con la más artística de las mentiras retóricas. En su texto, Pedro Díaz es consciente y explícito sobre la capacidad oratoria, estilística de su contrincante. En vez de un anticlericalismo activo, que es lo que debe ser el liberal, Rodó lo que propone es un liberalismo pasivo. Vamos a dejar que todo pase. Según este modelo de Rodó, el liberal podría definirse así: un hombre que, creyendo comprender la verdad y sentir la justicia, debe practicar o acatar la mentira y el abuso. Este falso criterio lleva al absurdo. O sea, para Pedro Díaz, si uno tiene una idea, tiene que pelear por ella. Ese es el liberal activo. No ampara el error contra el esfuerzo redentor de la verdad. Dice, que no escribe tan mal Pedro Díaz, la verdad, modesto. Bueno, en respuesta a este folleto que publicó Pedro Díaz, Rodó escribe 9 contrarréplica. No las voy a describir todas en detalle, pero les voy a dar una frasecita por cada una. Les voy a dar lo que a mí me parece que es el corazón de cada una de ellas. La primera: Jesús como héroe que representa un cambio fundamental en la historia. Dice, cabe perfectamente valorar la misión histórica y la originalidad de las grandes personalidades que con carácter de iniciadores y reformadores aparecen personificando en determinado momento los impulsos enérgicos de innovación. Esa es la idea. Lo que hizo Jesús fue cambiar la noción de caridad. Antes la gente era buena, se hacían favores, te presto esto, tú me prestas aquello, pero lo que está haciendo Jesús para Rodó es dar de sí su persona por otros. Y eso ha cambiado la historia de la caridad. La segunda contrarréplica. Como siempre con Rodó, habla de lo que es la identidad cultural, lo que es el ser latinoamericano, uruguayo, latino en general. Claro, lo que había dicho Pedro Díaz es que grandes hombres ha habido muchos, dice. Y hombres que nos han dado valores morales tales como el cristianismo, muchos por ahí. Y cita a Buda, Confucio, Zoroastro y muchos más. Y en algún momento dice, lo que tenemos que hacer es poner, ¿por qué no ponemos en los hospitales, en vez de el crucifijo, ponemos una cosa de Buda, ponemos a Kant, ponemos grandes hombres? Y él dice que para comparar otros protagonistas, como sugirió Pedro Díaz, Buda, Confucio, Zoroastro, etc., es necesario que el alcance de estas influencias, de estas personas, llegue directa o indirectamente a la sociedad que ha de rememorarlas y glorificarlas. Y esto me parece que está muy bien lo que dice. O sea, Buda, Confucio y todo lo demás tienen grandes méritos,
Pero acá, en este contexto donde estoy yo, donde estamos nosotros, no tienen ese poder. Por cierto, el Buda vino a San Andrés una vez, donde vivo yo, y alguien le preguntó: ¿y usted qué hace para proselitar, ¿no? Para evangelizar? Y él dijo: no, nosotros no evangelizamos. Nosotros pertenecemos, donde estamos nosotros, la gente es budista, pues estamos ahí, pero donde están otros lados hay otros caminos a la trascendencia. Me parece una... Buda y Rodó, mira tú las consecuencias que puede haber, quizás lo haya leído. Vea pues nuestro estimable antagonista, hay momentos de humor en Rodó, ¿cómo podíamos habernos ahorrado este paseo por Oriente? Le dice. Que lo hay en Rodó a veces, humor, sobre todo en lo privado de mucho humor. La tercera contrarréplica, el héroe como síntesis y culminación de un desarrollo precedente. Es un poco lo que decía antes también. Pero hoy, claro, él se pone a decir, bueno, porque Jesús no inventó la caridad, vamos a tirar a Jesús por la ventana. Vamos a ver, Shakespeare, la mitad o más de lo que dice Shakespeare son ideas o tramas que estaban por ahí que las agarró. Pero lo que hizo Shakespeare fue modelarlas, renovarlas, fue ponerlas a nuevo, de una manera muy trascendente. Como Shakespeare en su literatura, que tomó fuentes de otros lados, Jesucristo infunde al conjunto vida y sentidos inesperados y obtiene de ello una unidad ideal, una creación absolutamente única que perseverará en el patrimonio de los siglos. Lo que está diciendo es que lo que hizo Jesús esa transformación es única. Porque claro, lo que había dicho Pedro Díaz es que no necesitamos hombres, que la sociedad se mueve sola ella, el pueblo se mueve de manera inexorable, los cambios van a pasar, no necesitamos líderes, ¿no? Protomarxistas. La contrarréplica 4 se mete sobre el tema de lo que es la moral meramente o solamente intelectual. Porque Pedro Díaz le había dicho, pero ¿y los grandes hombres que hemos tenido? Sócrates, Platón, esa gente que me vas a decir que no tienen el valor moral, que no tienen la sabiduría. Y Rodó dice que sí, que tienen la sabiduría moral, pero es una sabiduría intelectual, racional. Y dice, al principio de eso, dice que me agrada mucho la oportunidad que me da Pedro Díaz de hablar sobre Grecia, porque como sabemos, el modelo ateniense es el modelo al que retorna Rodó a menudo. Concepción aristocrática es esa, la de los griegos, que limitaba forzosamente la virtud a un tesoro de almas escogidas. Dice, no era para los esclavos, no era para los bárbaros, y llevaba en sí misma la imposibilidad de popularizarse y de universalizarse. De Sócrates no hubiera podido surgir jamás para la transformación del mundo una pasión ferviente ni un proselitismo conquistador. Y tiene razón, porque Sócrates estaba en el ágora, hablaban ellos, los selectos intelectuales. Jesús justamente es para todos. La quinta contrarréplica habla de la moralidad emocional, o sea, la contraparte de lo que acabo de decir. Concretaremos de manera más simple y breve lo que va expresado si decimos que lo que importa en el origen de las revoluciones morales es ante todo la personalidad real y viva del reformador, su personalidad y no abstractamente su doctrina. Eso es lo que ha hecho Jesús. Jesús ha cambiado por él, lo identificamos a él por lo que hizo. Sócrates lo relacionamos de manera intelectual lo que hizo, pero no lo sentimos, mientras que Jesús. Sexta, contra la caridad científica, porque lo que había dicho Pedro Díaz es que la caridad no puede estar en manos de la religión, de la Iglesia, tiene que estar en manos del Estado, que sabemos lo que es. Y él dice, bueno, sí, pero ¿puede la ciencia anticipar la idea? Pero ya queda dicho que si la idea, como quiere Fouillée, es una fuerza, lo debe solo a sus concomitantes afectivos. Y a su vez, si el sentimiento es el motor de las transformaciones morales, lo debe solo a su absoluta potestad sobre los resortes de la acción. O sea, tenemos que inspirar, lo que hace Jesús es inspirar a amar al prójimo, etc. Porque Él dio su vida para el prójimo. No se trata entonces solamente de una cosa intelectual y científica. La séptima, la historia está hecha de vaivenes, está hecha de complejidades. En el mismo tacho metió Pedro Díaz
los errores de la cristiandad, las cruzadas y todo más, y lo bueno. Dice, es una barbaridad elegir los errores solo de la cristiandad. La historia es un laboratorio de investigación paciente y objetiva, al que se entra sin ánimo de defender tesis de abogado como un arma para las escaramuzas del presente. Muy bello eso, me parece, y creo que con esto no se pelea nadie. Octava contrarréplica. Habla más del jacobinismo y lo va a definir un poquito más en detalle. Es el absolutismo dogmático de su concepto de la verdad, que lleva a la intolerancia inepta para comprender otra posición de espíritu que la propia. Yo creo que esto es en prefiguración de lo que ya está escribiendo, que es Motivos de Proteo, prescinde de la eterna plasticidad y el perpetuo devenir de las fórmulas de la verdad. Eso es lo que pasa, y siguen teniendo interpretación jacobina de la historia, decimos, bueno, la cristiandad toda, la Edad Media toda, la simplificación. Bueno, pasamos ahora al tema de Rodó personalmente con la religión. Lo primero que hay que decir es que es de familia católica, por un lado, por el lado de la madre y las hermanas, todas solteras, la madre fue mucho a la iglesia. En el archivo se puede encontrar una de estas papeletas que daban en la época, que está impresa y que la persona pone el nombre y que dice don o doña José de Piñero de Rodó, el día 7 de todos los meses de 1910 visitará y hará la corte a la Santísima Virgen en nombre de los asociados ante la reliquia de la Virgen que está en la Capilla del Carmen de la Metropolitana, rezando la letanía y la salve, pidiendo a la Virgen con mucho fervor se digne visitarlos en la hora de la muerte en premio de esta piadosa devoción. No sé cómo se llaman estas cosas, pero es una de las actividades de una católica seria. Hay también de las hermanas, muchos de estos, hay de otros años, está lleno de archivos de eso. Eso es un ejemplo nada más. Pero vamos a mostrarle la infancia católica de Rodó mismo. Tenemos un certificado de que el niño José Rodó, de 13 años de edad, ha sido electo en calidad de secretario en la Congregación de la Inmaculada Concepción, Montevideo, 15 del mes de agosto del 84. Sabemos que había errores de la edad de él, durante muchos años se creyó que era mayor, en realidad tiene 14 aquí, 13. Hay unas cuantas de estos documentos que prueban que hasta la adolescencia, por lo menos, Rodó estaba muy integrado a la iglesia. No duró mucho esta integración, como ven aquí. Esta es una carta del cura, una de varias, todas lo llaman Eugenio en vez de Enrique, y dice: mi buen amigo, no sé a qué atribuir tu larga ausencia. Tiene 15 años ahora. Tus compañeros me preguntan por ti y solo puedo contestarles que nada sé de Rodó. Te espero, pues, mañana a la hora de la congregación. Como sabes, es día de comunión mensual. Tú, afirmísimo. Estos hay muchos también. Duran unos cuantos meses hasta que el hombre ya dijo, bueno, este no persigo más. Entonces tenemos un momento en el que Rodó, niño, no asiste a la iglesia. Y yo no les voy a decir para nada aquí que Rodó asistía, que era un católico ferviente. No. Yo lo que les voy a decir es que estas marcas de la historia intelectual que él absorbió y de su presencia, de su experiencia vital, quedan hasta el final. Vamos a ver algún papel privado que tengamos. Estos son apuntes que están ahí sueltos, muy difíciles de saber de cuándo es. Por la letra uno más o menos puede averiguar, pero están en general sin fecha, no sabemos qué es. Pero les voy a dar unos ejemplos nada más para que tengan un poco de idea. Eso pretenden los protestantes, que se precian de constituir la religión definitiva de la humanidad, susceptible de amoldarse a todas las transformaciones de la civilización. El protestantismo es algo que surge a menudo, hay toda una zona ahí, sus relaciones con Unamuno, les voy a dar un ejemplo ahora, sus relaciones con Ninfrías, un gran protestante de la época, hay cartas también. A él le interesaba mucho este tema,
y ahora está tratando de ver por qué es lo que está viendo el protestantismo. Va a decir que no es lo que corresponde, pero no lo va a ignorar, se va, como siempre, como a mirarlo con detalle. Dan la respuesta, creo que es al catolicismo solidario de todos los absolutismos y todas las reacciones liberticidas, el protestantismo pictista, eso es, monárquico y reaccionario de Prusia, el protestantismo inglés que coadyuva a la obra reaccionaria y opresora de los conservadores. O sea, lo que está haciendo aquí es defender al catolicismo. No porque vaya a la iglesia, pero por las razones culturales de que ya hemos indicado. Otro. Indudablemente el protestantismo en su esencia dogmática es infinitamente más liberal que el catolicismo en sus relaciones con los derechos individuales, sociales y políticos. Pero pueden contenerse en sus límites todas las conquistas del liberalismo contemporáneo de las ciencias naturales y sociales. Porque hay alguien, Neil Frías consideraba uno de ellos, que le decía que la respuesta está en la iglesia protestante. Anotaciones también, el teísmo, él trata de entender lo que es esto, el teísmo, Dios fuera y sobre el universo, el panteísmo, Dios es el universo y el universo es Dios, el panenteísmo, que es la filosofía krausista, el universo en Dios y Dios sobre el universo. Es complicadísimo el panenteísmo también, yo no sé si lo entendió Rodó, pero no sé si lo entendió Krause, pero era esto. Un hecho formidable que debe intimidar a los ateos es que la palabra Dios no falta en ninguna lengua humana. O sea, ¿cómo? A ver, ateos, ¿qué me dices cuando todo el mundo tiene una palabra para eso? En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Con los años un recuerdo es cada vez más grande. Alquilamos una casita con las chicas en Punta del Diablo. Flor de rancho frente al mar con 2 piscinas. Como Casa Pueblo, pero en Rocha. Invitamos unos pocos conocidos porque no entrábamos todos. Nos conocía todo el balneario, así que los invitamos a todos. Fue el evento del año. En algún lado tengo la revista con las fotos. Salí de vacaciones, salí a buscar... Grandes recuerdos. Enormes recuerdos. Extraordinarios recuerdos. Uruguay natural. Ahora en las tardes del Tungue. El reconocido intelectual Alejandro Michelena, hablando de cultura y otras hierbas, y el avesado joven historiador Roberto García, quienes hacemos historia, hacemos conocimiento científico, acompañan a Nelson Caula por todos los caminos de la cultura, el arte y el presente del pasado. Nuevas columnas, nuevas voces en el Tungelé y su incesante búsqueda de una comunicación original. Todas las tardes de 16 a 18 y las madrugadas de 4 a 6 en Radio Uruguay. La Isla Encantada, obra en 2 actos, creada y escrita por Jeremy Sands, inspirada en las obras de Shakespeare La Tempestad y Sueño de una noche de verano, y musicalmente en arias y ensembles de Händel, Vivaldi y Rameau, entre otros compositores del barroco. Intervienen los mejores cantantes del mundo, con dirección del maestro William Christie. Esta transmisión se realizará el sábado 21 a través de Radio Clásica 650 AM y Babel 97.1 con su repetidora en Maldonado 100.9. Apoya estas transmisiones el Sodre. Iniciativa Cultural Revista Sinfónica. Invita Radiodifusión Nacional del Sodre. Radio Uruguay no duerme. No duerme. A partir de la hora 0 y hasta las 6 de la mañana, descubrirás lo que pasó en el día. Con lo más destacado de la jornada anterior, Radio Uruguay extiende su programación. De 0 a 6 en los 1050 AM, comunicación en reiteración real. En reiteración real. Verano en la radio. Verano en la radio. Radioactividades. Edición verano. Sábados y domingos a las 11 y a las 23 por Radio Uruguay.
Con los años un recuerdo es cada vez más grande. Estábamos jugando un picadito en la playa contra unos venezolanos. Argentinos. Era la selección de fútbol playa de Brasil. Ganamos 1-0 la hora. Dimos vuelta un 6-0 con un gol mío a la hora. Me quisieron nacionalizar para jugar por Brasil. ¡Ni loco! Salí de vacaciones. Salí a buscar... grandes recuerdos. Enormes recuerdos. Extraordinarios recuerdos. Uruguay Natural. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión, 104.3 FM en Salto y 98.7 FM en Artigas. Emisoras de Radiodifusión Nacional Sodre. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Los invito a escuchar el último tramo de la conferencia de Gustavo San Román sobre Rodó y la religión. Voy a mostrar un diario de infancia. Él, como sabrán algunos por lo menos, una de las cosas que hacía era periodista de entre casa cuando era pequeño. Y este es un texto interesante en el que está haciendo una comparación entre los liberales tempranos de la defensa, Florencio Varela en particular, y los mártires del cristianismo primitivo. El cristianismo primitivo es ese tema recurrente en Rodó, que es lo que le gusta a él, el cristianismo primitivo, el motivo del proteo y otros textos. Y dice, como decíamos ayer, no importa que sucumba una personalidad en aras de una idea. La idea brillará más vigorosa al ser fecundada por el martirio. Así el cristianismo primitivo se engrandeció cada vez más, agigantándose en las sangrientas hecatombes de sus neófitos, hasta llegar a constituir la religión universal. Antes de la Reforma, ha dicho un escritor, perecieron los albigenses y fueron martirizados los husitas. El Partido Liberal del Río de la Plata ha crecido también con el riego de sangre del martirio. Florencio Varela es nuestro honor y nuestra algo que no me cae. Pero Florencio Varela fue asesinado durante la defensa. Y está haciendo un paralelo entre las dos cosas, entre lo que es el martirio religioso y el martirio político. Y esto, como sabemos, Florencio Varela era amigo de Echeverría, era de los que pensaban que la nueva sociedad tiene que ser una sociedad deísta, consciente de la religión. Vamos a ver sus obras y su correspondencia. Un par de ejemplos. A Unamuno le dice: en mucho de lo que usted escribe hoy sobre cuestiones tan fundamentales y tan características como el problema religioso, características, dice, de las ideas actuales de la filosofía, encuentro interpretado lo que íntimamente siento y pienso. Así, por ejemplo, con qué satisfacción de alma le hizo penetrante salmo, reconociendo en él la expresión perfecta y pura de un estado de espíritu, de un género de fe a que yo había procurado dar forma en un fragmento de la última parte del Proteo, mi obra inédita e inconclusa. Pero esto lo descubrió Aldazúa en su edición de Ayacucho y pone cuál es el salmo, y yo pensé que lo había puesto, lo siento, no lo tengo ahí, en el que habla de lo importante que es la duda. Como saben, Unamuno dudaba, ¿no? Kierkegaard. El abordaje a la religión es un abordaje en el que la duda tiene la primacía, no la verdad, no el dogma. Y este está diciendo, ese salmo que usted escribió sobre la duda es lo que yo siento. A mí me parece muy importante eso. O sea, es un tema que no está jamás descartado en Rodó, como está en Unamuno.
Lo que está hablando de Renan en Motivos de Proteo es quizás mi argumento central aquí. Él dice: la duda de Renan está impregnada de religiosidad hasta los tuétanos. La iglesia de Tréguier, donde él estudió, tiende hasta el último día de Renan su sombra amiga. Renan empezó a formarse como cura, fue un seminario, y en un momento paró. Y él dice: bueno, pero esa experiencia lo dejó para siempre. Yo les digo a ustedes, la experiencia de Rodolfo no lo abandonó. No cabe preguntar si algo, si no tan intenso, pero semejante, no ocurre en todo aquel que ha tenido una fe, una apasionada convicción, realmente suyas. La esencia que ellas dejan de su paso se apoca, se enrarece, subordina a otra su intensidad, pero nunca, acaso, se disipa. Nada permanece en absoluto, pero tampoco nada que aprendido una vez con eficacia muere del todo. En lo latente, o sea que no se va la experiencia. Esto es lo que les quiero sugerir. Bueno, pasamos ahora hacia el final de lo que les tengo que decir y nos concentramos en sus últimos escritos. Crónicas para caras y caretas, que fue lo que él se dedicó en su malogrado viaje a Europa. Ahí figura la Iglesia Católica a menudo. El tema explícito de la última que llegó a escribir, a terminar, aunque se publicó mucho más tarde, es: renunciará Benedicto XV al poder temporal. Y es sobre la cuestión romana, la relación del Vaticano y el resto de Italia. Ninguno de esos templos me está inspirando, no le gustan los templos, pero que yo tengo un tono religioso dentro de mí, lo tengo, pero no le gustan los templos de Roma. Es un poco esa relación que él tiene con el primitivismo del cristianismo, ¿no? El cristianismo primitivo le gusta demasiado exagerado. Tiene una similar reacción en el norte de Italia en cuanto a los excesos de algún arte. Y el otro está, que no sé cuántos saben, pero tuvo una audiencia con el Papa. Estando ahí, fue al Papa. Y esto es la audiencia del Vaticano. Esas son notas, sus apuntes del diario que llevó, el diario de viaje que tenemos en el archivo. Audiencia con el Vaticano: gran salón del trono, crucifijos, frescos y lienzos, unas 110 personas formando cuadro. Llego casi al empezar la ceremonia, dejo paletó y sombrero en la antesala, soy el primero a la derecha. Llega el Papa acompañado de 2 cardenales de roja vestimenta, de escolta militar. El Papa viste todo de blanco, es de pequeña estatura, parece hombre de 50 y tantos años, pasa dando a besar el anillo a cada uno de rodillas, él también, empezando por mí. Terminado de recorrer el cuadro, dice en el centro del salón: señores, benedicat Domine a vosotros y vuestras familias. Luego se retira y también los escudo. O sea, estando en Roma, va a ver al Papa. A mí me parece muy significativo este dato. En el mismo diario, él mantiene lo que está pasando. Hay unas cosas, Rodríguez Manegal puso una muy buena versión de lo que está ahí, pero las últimas 4 crónicas que va incluyendo en el diario, empezando con la de los gatos de Foro Troyano, dice, agrega la sigla al final: hoy terminé, envié tal crónica, y pone BSB, que tiene que ser bendito sea Dios. Está haciendo eso. A partir de febrero se va a morir el 1 de mayo. Ya sabe que está muy enfermo. Parece señal que se prepara para la muerte, que parece que está concibiendo cristianamente. Bueno, es hora de volver a Liberalismo y Jacobinismo. Esto es la edición excelente que hicieron Susana Monreal y Pablo da Silveira, en el que dice, Pablo da Silveira en su análisis del argumento, es una edición, por cierto, que tiene un trabajo muy serio de Susana Monreal sobre el contexto anticlerical. Luego dice Pablo: es importante observar que este argumento excluye toda apreciación de tipo confesional. Rodó no era creyente ni mucho menos clericalista, sino un colorado fuertemente comprometido con el proceso de secularización. Las alusiones a Rosas y al gobierno de la defensa que aparecen en la séptima fotorréplica ponen a este coloradismo fuera de todo. La evaluación de la figura y de la doctrina de Jesús de Nazaret que propone en su texto está desprovista de todo componente religioso.
Yo creo que es una postura muy razonable la de Pablo hacia la Iglesia. La mía quizás sea menos razonable, por lo menos en principio, pues Rodó declara varias veces su postura laica en el texto. Aunque claro, la referencia a la defensa, en mi manera con la evidencia que yo les di, yo lo veo de otra manera, porque la defensa eran teístas, ¿no? Eran, digamos, religiosas hasta algún punto. Este es el tipo de texto que él dice, estas son las declaraciones que hace varias veces en el texto, no les doy todas, les doy un par de ellos. Mi posición, dice Rodó, es ahora como antes en absoluto independiente, no estando unido a ellas por más vínculos que los de la admiración puramente humana, aunque altísima, y la adhesión racional a los fundamentos de una doctrina que tengo por la más verdadera y excelsa concepción del espíritu del hombre. Esto para mí es una declaración de deísmo, una declaración de un sentimiento religioso muy fuerte, pero no ortodoxo, no positivo. Dice sobre Renan: obteniendo de la aplicación puramente humana del cristianismo el más sólido fundamento de su glorificación y manteniendo vivo, a pesar de su presidencia de lo sobrenatural trascendente, un profundo sentido de religiosidad. En el anexo que se publica luego de las contrarréplicas hay también una carta que él escribe sobre un texto que se llama El mártir del Gólgota, y habla de una especie de necesidad innata de la religión. Dice: la preocupación del misterio infinito es inmortal en la conciencia humana. Nuestra imposibilidad de esclarecerlo no es eficaz más que para avivar la tentación irresistible con que nos atrae. Y aun cuando esta tentación pudiera extinguirse, no sería sin sacrificio de las más hondas fuentes de idealidad para la vida y de elevación para el pensamiento. O sea, está diciendo que sin religión no se puede vivir, sin espíritu religioso, si queremos. ¿Cómo se explica? Y este fue mi gran pregunta. ¿Cómo se explica que alguien de la inteligencia, la sutileza de pensamiento de Rodó, se haya comprometido en una polémica que, vista desde hoy, nos parece fútil? O sea, nos parece que, ¿se imaginan ahora que el Maciel tenga crucifijos en las paredes? Eso es una cosa que no me parece ahora impensable. ¿Por qué se mete a pelearse tanto sobre este tema? Que ya en el 6 ya era claro que eso tenía que pasar. ¿Por qué lo hace? Yo creo que la racionalidad de su argumento no alcanza. A mí no me convence. O sea, yo al final de leer todas estas contrarréplicas no digo, bueno, lo que tenemos que hacer es volver a poner el crucifijo ahí. Y no lo hubiera dicho nadie en esa época. Y como Rodó, que acababa de publicar hace pocos años el Ariel, que era un tipo respetado en este país, respetado fuera, se arriesga a ese debate, a esa polémica, con miras, se supone, a que no se retiren, porque él no dice en ningún lado, bueno, está bien que lo saquen, pero miran lo que se perdieron. No, la polémica está mal, eso hay que deshacerlo. ¿Por qué hace eso un personaje tan inteligente? La única explicación es que se trata de un gesto religioso, me parece a mí, no lógico. Al hacerlo me parece que está también rescatando una tradición nacional, y esto es cuando tomo algunos riesgos aquí, pero se los voy a decir. Que quisiera ilustrar con una anécdota sobre un hecho ocurrido hace un par de años en Inglaterra. Sunday Telegraph, no me acuerdo del año, pero Sunday Telegraph es un diario de derechas, 2008, por ahí creo que fue. Yo hice una columna para eso y al final se cerró la revista que le iba a escribir y quedó sin publicar, y ahora les muestro lo que digo. Pero me parece que viene al caso. Sunday Telegraph, cerca de Navidades, de las fechas del Día de la Familia de Inglaterra, tiene un titular que dice: Gran Bretaña es un país católico. Y explica que había 861.800 católicos que van a la misa los domingos, frente a 852.500 anglicanos. En tercer lugar, ya no están los metodistas, que es la religión tradicional de Gran Bretaña, sino los evangelistas y los carismáticos. Esa es la gente que va a bailar y a tocar. La explicación: el gran número de inmigrantes de Europa del Este, sobre todo polacos,
con fuerte tradición católica, y de gente de África y el Caribe parciales al evangelismo. Los comentarios ingleses sobre el sondeo resultan interesantes. Este fue un sondeo que pidió el Sunday Telegraph. ¿Qué dicen los otros medios? Un ministro protestante incitó a que la Iglesia reafirme su tranquila y discreta confianza en el equilibrio del protestantismo entre la escritura sagrada, la razón y la tradición. Eso es lo que dice el protestante frente a la amenaza, digamos, del católico. Es muy típico del inglés protestante eso también. A un obispo se le preguntó una vez: ¿usted cree en Dios? Y él dijo: bueno, depende qué quiere usted decir. El protestante es acomodaticio, ¿no? Está muy bien. Bueno, el Independent, por su parte, sugiere que Inglaterra puede dormir tranquila, pues hay otro hábito arraigado, aunque más reciente en su historia, que es la tolerancia. Y se compara con los Estados Unidos, donde el dogmatismo, por ejemplo, antiaborcionista, es mucho más feroz que en Inglaterra. El Sunday Telegraph, en su editorial, sugiere algo poderoso y controvertido. Dice: la Navidad representa el cristianismo en una serie de sentidos esenciales a la cultura británica: espíritu de caridad y de igualdad, respeto por la libertad de expresión y compromiso con la democracia. Y propone que estos valores no tienen arraigo en ninguna sociedad no cristiana. Yo me puse a pensar, esas cosas de la libertad de expresión, compromiso con la democracia, no tienen arraigo en ninguna sociedad no cristiana. Claro, esto estaba en que lo podía escribir ahora igual, ¿no? Los problemas que hay con el mundo árabe y todo eso y otros lados. Tiene razón. ¿Y Uruguay? ¿Y Rodó? A mí me parece que aunque desde Valle se habla poco de la relación de lo espiritual, religioso y la política, hay por lo menos dos momentos claves en la formación de la conciencia política nacional donde aparece el cristianismo. Uno es el artiguismo.